Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es domingo 5 de noviembre. Y hoy estudiaremos la lección titulada Justificados por la fe. ¿Por qué necesitamos nosotros ser justificados? ¿Qué somos nosotros? Nosotros, a consecuencia de haber nacido con una naturaleza débil por la desobediencia de Adán, nos dice que la paga del pecado es muerte. Somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Por consiguiente, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es de que somos nosotros señalados para morir, salvo que seamos justificados, o sea, perdonados. Pero para ser perdonados es necesario un tribunal. ¿A quién llevan a un tribunal? A un reo, a un acusado. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Y necesitamos ser justificados en ese juicio. Pero la ley tiene que cumplirse. Y la paga del pecado es muerte. Así es de que tiene que haber alguien que cargue con mi culpa, con mi pecado, para quedar limpio, libre, como que si nunca hubiese pecado. Por eso es que necesito, y todos necesitamos, ser justificados. ¿Quién es mi sustituto? ¿Quién es el que va a cargar con la carga de mis pecados y ya cargó por ellas? Nuestro Señor Jesucristo. Él cargó en su cuerpo sobre el madero. Él llevó los pecados del mundo, de todos nosotros. Así es de que Él dio su vida por todos. Pero solamente aquel que acepte que el Señor Jesucristo cargó y murió los pecados por Él y crea en Él, ese es justificado. Por eso nos dice Romanos capítulo 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Leamos esos 5 versículos que nos enseñan. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificados. Literalmente es habiendo sido justificados. El verbo griego representa la acción como concluida, como algo que ya ocurrió. Porque nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, fue nuestro sustituto, llevando en su cuerpo los pecados de todos aquellos, antes y después lo acepten como su Señor y Salvador personal. Hemos sido, dice, declarados justos o considerados justos, no mediante la obra o una obra de la ley, sino por haber aceptado a Jesucristo. Nada que la ley haga, nada que el hombre haga puede hacernos justos delante de Dios. Nada de eso. Como ya hemos estudiado antes, cada cosa tiene su lugar, tiene su propósito. Nosotros solamente podemos ser justos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Él es el que cargó el pecado. Por eso nos dice aquí que por haber aceptado al Señor Jesucristo es como soy justificado. Pero el aceptar al Señor Jesucristo implica más que decir yo creo en Jesús. El aceptar al Señor Jesucristo es seguir el ejemplo que Él nos dejó. Él nos dice, ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo del Señor fue amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Nosotros debemos hacer lo mismo, manifestarlo a través de nuestra vida, de nuestro carácter. Porque no basta decir yo creo en Jesús y mi carácter sigue siendo el mismo que tenía antes de venir a Cristo. Por eso nos dice aquí, la vida perfecta que Jesús vivió en esta tierra, su perfecta observancia de la ley, nos ha sido acreditada para que nosotros ahora vivamos una nueva vida. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas de la carne han pasado. He aquí ahora, todas son hechas nuevas, porque he aceptado al Señor Jesucristo. Él me ha justificado, ahora vivo para Él. Le sirvo, le amo. Al mismo tiempo, sigue diciéndonos la lección, al mismo tiempo, todos nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús. Todos nuestros pecados, dice, han sido puestos sobre Él. La pregunta sería, ¿quién cargó sobre Él mis pecados?
Porque nosotros, ¿quién nos hace pecar? Satanás. Porque él no quiere que nosotros reflejemos el carácter de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, sino que a través de nuestra vida reflejemos un carácter distorsionado. Pero la pregunta es, ¿quién cargó sobre Jesús la carga de nuestros pecados? Vayamos al libro de Isaías. Isaías 53, 6. Allí me dice, ¿quién cargó sobre Jesús? Vayamos y que nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién puso sobre Jesús los pecados de todo el mundo? Fue su mismo Padre. Así es de que vemos, por amor, lo hizo por amor a nosotros, para que por medio de lo que su Hijo estaba realizando nuevamente, el ser humano pueda volver a tener una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios considera, dice allí, Dios considera que Jesús cometió esos pecados, no nosotros. O sea, que cuando le carga a Él los pecados, Él es visto como el pecador y nosotros como justos. Y de ese modo, dice, podemos librarnos del castigo que merecemos. ¿Cuál es el castigo por pecar? La paga del pecado es muerte. Pero como he transferido mis pecados, han sido transferidos mis pecados a Jesús, es Él el que carga y recibe la muerte que yo debo merecer y recibir. Por eso dice, ese castigo recayó, pasó, ya pasado, sobre Cristo por nuestra causa, en nombre de nosotros, para que nunca tengamos que afrontarlo personalmente. Cuando somos justificados, somos limpiados, somos perdonados y no afrontaremos la muerte que recibió el Señor Jesús. ¿Cuál muerte? La muerte segunda, o sea, la muerte eterna. Porque hoy por hoy todos seres humanos duermen cuando van a la tumba, pero de ella todos despertarán, o todos despertaremos si nos toca estar entre ellos, para recibir vida eterna o muerte eterna. Pero ahora, la noticia más gloriosa es que usted y yo no tenemos que recibir la segunda muerte. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos mantenemos en Jesús, somos justificados entonces por Él.
por su sacrificio. Nos dice que los frutos de la justificación, vamos a ver varios frutos de la justificación. Y la primera bendición que Pablo menciona es la paz, expresada a través del término hebreo shalom, que significa bienestar total, alcanzar la paz en la mente y en el corazón. Es un deseo universal. ¿Quién no desea la paz? Todo, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Alcanzar la paz en la mente y en el corazón es un deseo universal. Es, de hecho, la búsqueda de todas las religiones, ya que el ser humano anhela aliviar el sentimiento de culpa y de separación de Dios que siente por su estado de imperfección. Pablo afirma que el cristiano disfruta de una verdadera y genuina paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que disfrutamos de una verdadera paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Aceptar el regalo de la justificación por la fe, señala el apóstol, es el secreto de la paz genuina y duradera con Dios. Y lo único que puede calmar nuestra tempestad interna solamente es esa fe genuina a través de Cristo. La paz cristiana descansa entonces en hechos objetivos y no en sentimientos subjetivos. La muerte y resurrección de Cristo así lo demuestran. Un segundo fruto de la justificación es el acceso a Dios. Como dice ahí, por quien también tenemos entrada. O sea, el segundo fruto de la justificación es el acceso a Dios. Aquí encontramos una verdad muy importante que muchas veces pasamos por alto. El sentimiento de alejamiento de Dios atormenta al ser humano. Pero quienes creen en Cristo tienen acceso directo al Padre a través del Hijo. Esto, sin embargo, no era así en los servicios que se llevaban a cabo en el templo en el Antiguo Testamento, donde solo el sacerdote podía entrar y solo el sumo sacerdote tenía acceso al trono de Dios, el lugar santísimo, lo cual lo hacía una vez al año. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, podemos acercarnos a Dios cada vez que lo deseemos. La muerte y resurrección de Cristo, que trajo como resultado la justificación de la que Pablo habló en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, abrió el camino para que los cristianos pudieran entrar hasta el mismísimo trono de Dios. Según el libro de Hebreos, los seguidores de Cristo pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. El tercer fruto de la justificación por la fe es el gozo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Fijémonos en que el verbo está en la primera persona del plural. Nos gloriamos. 5:2. Cuando nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, no se trata de un gozo universal, sino de algo que solo disfrutan aquellos que por fe entran en esta gracia en la cual estamos firmes. Lo interesante de este término gloriarse es que tiene un significado negativo también en Romanos 2:17 y 4:2. ¿Qué dice Romanos 2:17? Nos dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea que no, es una gloria ficticia allí en Romanos 2:17 y Romanos 4:2. Pero en Romanos 5 es diferente. El versículo 2 nos anima a gloriarnos. ¿A qué se debe ese cambio? Al hecho de que los cristianos no exaltan sus propios logros, sino los logros que el Señor ha realizado y realizará en ellos a través de Cristo. Los cristianos se glorían en la bondad y misericordia del Señor. Gloriarse es sentir una confianza gozosa y triunfal en Dios. ¿En qué se gloría usted? ¿Siente gozo usted? ¿Por qué? ¿A quién le da la honra y la gloria? ¿A usted mismo o se la da Cristo? El cuarto fruto de la justificación por la fe es la esperanza. Un regalo que reciben todos aquellos que obedecen a Dios. Para el común de la gente, tener esperanza es desear algo o pensar que algo podría darse. Pero Pablo no emplea el término de esa manera. Para él, la esperanza es certeza. La esperanza no alberga la menor duda. La esperanza es el resultado final del viaje de la vida y es uno de los ejes fundamentales de las enseñanzas de Pablo. Aunque él no desestima las batallas de la vida diaria, que pueden acabar con ella y destruir la fe, si el creyente no tiene una comprensión correcta del aspecto evolutivo de la experiencia cristiana. El apóstol plantea el tema del sufrimiento en el versículo 3, al sugerir que como cristianos debemos gloriarnos en las tribulaciones. Como nos dice ahí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí es de qué? El que tiene su vista puesta en Jesús se gloria, dice, en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia. No solamente en tiempos de alegría, de bonanza, en todo tiempo. La Biblia dice claramente que la persona de fe no es inmune al sufrimiento y la tragedia. Después de todo, la cabeza de Juan el Bautista terminó en una bandeja. El apóstol Juan fue sumergido en aceite caliente según cuenta la tradición. Pablo fue azotado y Jesús fue crucificado. El sufrimiento, por supuesto, puede afectarnos de dos maneras. Puede aplastarnos como la prensa a la oliva, o puede hacernos ver las dificultades como instrumentos para abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Pablo
se enfoca en la segunda opción, alegando que los cristianos se pueden gloriar en las tribulaciones porque éstas producen paciencia, la cual a su vez crea prueba, y la prueba esperanza. Los cristianos descubren en las tribulaciones que el sufrimiento no es un motivo para renunciar, sino que puede ser una forma de utilizar la fe para alcanzar una relación más profunda con Jesús. Un cristiano que estaba siendo presionado para que negara su fe, declaró: somos como los clavos, cuando más duro nos golpean, más fuerzas nos dan. Eso es paciencia. Eso es estar bajo el gobierno de Cristo. Pero la paciencia, nos dice Pablo, no es un fin en sí misma. Su propósito es más bien desarrollar entereza de carácter. El término entereza era utilizado antiguamente cuando los metales preciosos eran probados para demostrar su pureza, así como el herrero usa el calor intenso para derretir la plata y el oro y remover sus impurezas físicas. Dios usa las tribulaciones y el sufrimiento para extraer las impurezas espirituales de sus hijos y desarrollar su carácter. ¿Qué es lo único que heredaremos de esta tierra? Nuestro carácter. Dios está ansioso y preocupado y anhela que mi carácter sea perfeccionado. Por eso Él permite las pruebas, los momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que como seguidores de Jesús veamos nuestras deficiencias, cosas que se han pegado en nuestras vidas y que no nos llevan a vivir una vida completamente en Jesús. Por eso vienen las pruebas, para que la escoria que está pegada pueda ser desechada, quitada de nosotros. La fortaleza de carácter no se obtiene de la abstinencia o las quejas, sino atacando los problemas frontalmente en una relación de fe con Dios a través de Jesús. El versículo 5 nos dice que la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra mayor esperanza como cristianos está fundamentada en el profundo amor que Dios siente por nosotros. Su amor nunca nos abandonará. Así es de que vemos que nosotros somos justificados por la fe, pero ahora nosotros, como dice ahí la palabra, tenemos entrada al trono de la gracia por esa fe en Cristo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. ¿De quién depende? De mí. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma
y pone fervor en todo lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz y su verdad y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo, espíritu en las manos del Señor y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Esto está en Nuestra elevada vocación, página 133. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme. Y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitaremos, sabemos tenerla, debemos tenerla, o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Por nuestra experiencia pasada debemos saber esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. La paciencia, cuando hay pruebas, evitará que sigamos y hagamos aquellas cosas que herirán nuestras propias almas y herirán a aquellos con quienes nos relacionamos. No importa cuántas sean vuestras pruebas, ninguna cosa podrá dañaros seriamente si ejercitáis la paciencia, si manifestáis calma y serenidad cuando estáis en situaciones difíciles. La paciencia debe realizar su obra perfecta, o no podremos ser perfectos y completos sin que nada nos falte. Se nos han señalado dificultades y aflicciones que nosotros debemos soportar pacientemente. O bien amargaremos a todos con nuestras quejas. El oro se pone en el crisol para quemar la escoria. ¿No seremos nosotros pacientes bajo el ojo del refinador? Debemos rehusar hundirnos en un estado mental deprimido y desconsolado. Debemos mostrar una tranquila confianza en Dios, experimentando gozo cuando se nos permite soportar las pruebas por Cristo. Nuestra elevada vocación, página 72. Y para terminar la lección nos dice aquí abajo: ¿qué es lo que esperas más que cualquier otra cosa en toda tu vida? ¿Cómo se puede cumplir en Jesús esa esperanza? ¿Se puede cumplir? Si no, ¿estás seguro de que deseas tener tanta esperanza en eso? ¿Qué buscas? ¿Las riquezas temporales?
o las riquezas espirituales eternas? De cada uno de nosotros depende. ¿Qué es lo que nosotros lograremos? ¿A qué le estamos poniendo interés? ¿A lo temporal o a lo eterno? Lo temporal pasará. Lo eterno permanecerá. Así es de que, hermanos, no olvidemos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y Él compró con su sangre la vida de cada uno de nosotros para que le obedezcamos. Pero gracias que Él no nos obliga. Él nos deja que cada uno de nosotros decidamos seguirle o no seguirle. Pero aquel que le siga tiene la esperanza de vivir eternamente con Él. ¿Quieres tú eso? Bien, que el Señor te bendiga. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.